Shalom a todos. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios especialmente sobre la Torá y el significado de todo ello. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es el compendio de las leyes que tienen ellas? Y especialmente todas las ordenanzas y mandamientos que tiene la Torá se denominan mishbot o ordenanzas. Estas ordenanzas también reciben el nombre de Tariaj. Y la componen 613 ordenanzas, 365 ordenanzas negativas y 248 ordenanzas positivas. El gran rabino amoraíta de nombre Rabbi Shinlai fue el primero en decir que lo que aludía a los 365 mandamientos negativos, llamados por él Shasá, se referían también a los 365 días del año solar. Y con relación a los 248 mandamientos positivos, Ramaj obedecían a las 248 miembros del cuerpo humano. También otros rabinos hicieron alusión a la Torá o a la expresión interna que se encuentra de los 613 mandamientos, señalando que se encontraban dentro de un versículo específico, como fue el caso del rabino Imnuná, que decía que en Devarim, capítulo 33, verso 4, se encontraba específicamente señalado de manera oculta la cifra de 613 mandamientos en la expresión Torá que nos legó Moshe como herencia a la comunidad de Israel. Ahí se encuentran establecidos los 613 mitzvot, pero para los que estudian gematría, se encontraron que la palabra Torah como tal la compone la letra Tab, que su valor equivalente numérico es 400, la letra Bab, que sería el valor equivalente a 6, la Resh, su equivalencia a 200, y la Hei, la equivalencia a 5. Eso da como resultado no 613, sino 611. O sea, la misma palabra Torah corresponde al número 611. Porque ellos alegan que dos mandamientos fueron expresados de manera oral por parte de Hashem en el Sinaí, que fue Ani Hashem Elokehem. Y el otro es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, colocando ellos como que esos dos mandamientos fueron de manera oral y los otros de manera escrita. Por eso la palabra Torah contiene el valor numérico de 611. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener presente con relación a la Torah es el estudio de ella y el estudio de los mandamientos, que para los amoraítas se especializaron y se dedicaron a crear canciones, a crear formas de que estos mandamientos fueran memorizados por toda la comunidad de Israel. Y así lo hicieron a través de libros, de cantos, de poemas que hicieron a través de ellos. Un dato importante que quiero resaltar es en relación al primer mandamiento positivo según el Rambán, que obedece precisamente al primer mandamiento o la primera enunciado o el primer titular de los 10 mandamientos que llamamos nosotros, que es Ani Hashem Elokehem, señalado por el Rambán como el primer mandamiento positivo. Otro detalle que encontramos en todo esto es que existe el precepto de estudiar Torá, meditar sobre la Torá y tener amor por la Torá. Son cosas establecidas en la Torá en las cuales tenemos que
obedecer. Pero con relación a la lectura de la Torá, algunos afirman que el primero que estableció la lectura de la Torá en público fue Moshe Rabbeinu en el desierto del Sinaí. Y después de Moshe Rabbeinu, que los establecieron según los sabios todos los Shabbat, encontramos a el sacerdote Ezra, o el exégeta Ezra, que reglamentó entonces ya de manera ordenada la lectura de la Torá, aparte del día de Shabbat, los lunes y los jueves. Y en la tarde del Shabbat, en Minjá Shabbat, en la oración, la lectura de la Torá. O sea que la lectura de la Torá se hacía desde los tiempos de Ezra, no en la mañana, sino en la tarde. En los tiempos de los hasmoneos comienzan a establecerse también que tenía que haber lectura de la Torá en las festividades que no son de la Torá, sino que fueron festividades posteriores a la entrega de la Torá, como son las festividades de Purim, las festividades de Hanukkah y a los ayunos. Y los hasmoneos ordenaron también esa cuestión. Entonces, la lectura de la Torá por parte del pueblo en ayunos y en fiestas distintas a las que están establecidas en la Torá, se da por parte de una instrucción y una ordenanza de los hasmoneos. Un detalle importante es con relación a cuando el segundo templo existía, la lectura de la Torá se hacía en rollos de Torá de hebreo antiguo y algunas veces de lo que llaman las letras cuadradas o letras asirias, que se constituían para el momento en algo un poco más moderno, que eran letras parecidas al hebreo antiguo, pero en su forma un poco más fáciles de elaborarlas para transcribirlas. Y ellos después, en los hombres, los sabios que vivieron en el segundo templo, establecieron que se iba a implementar únicamente la aplicación del hebreo asirio, de las letras hebreas asirias, porque existía una pugna o una rivalidad entre lo que se llaman los samaritanos y los judíos, porque los samaritanos igualmente tenían textos hebreos, Torá con textos de hebreo antiguo, y había una pugna entre las dos comunidades. Y ellos establecieron después de que no, la comunidad va a establecer que se va a leer en las letras hebreas asirias, que en su forma son un poco más cuadradas. Y de ahí comienza esa tradición. Pero sin embargo se establecieron dentro de las halajá, se establecieron cómo iban a hacerlas, cómo iban a escribirlas, cómo iban a elaborarse las respectivas Torá. Otro dato interesante que encontramos aquí es con relación a lo que se denomina la sidra. Veíamos que para el periodo del segundo templo, la lectura de la Torá que se hacía ya para esas alturas del tiempo, los sábados, los lunes, los jueves, y la lectura se hacía en los días festivos como Hanukkah, como Purim, íbamos a encontrar que las parashot y el orden de estudio de la Torá la iban a hacer a través de sidra. Series que consistían en un estudio de párrafos y que contenían, esas sidras contenían en el estudio de la Torá 154 partes. O sea que para poder estudiar desde Bereshit hasta Devarim, el último tema de Devarim, se echaba un periodo aproximadamente de 3 años. O sea, el estudio era más profundo y menos cantidad de temas que iban a abarcar en el estudio de la semana, y se demoraban aproximadamente 3 años. Eso continuó para todo el periodo desde Ezra
hasta el periodo del segundo templo y hasta un poco más del segundo templo, porque es después que en Babilonia, con los amoraitas, que ya vienen siendo la generación posterior a la Mishnah, es donde se establece el estudio de la Torá por lo que conocemos hoy en día como Parashot, que son 54 partes que está dividida la Torá para terminarla, para concluir el estudio desde Génesis hasta Devarim en un año. Entonces ese periodo ese tipo de enseñanza se llevó a cabo de manera tradicional en toda la diáspora diferente a Israel. Y un dato interesantísimo es que después del siglo XII, XIII, exactamente el siglo XIII, es que se establece dentro del propio Eretz Israel que el estudio de la Torá ya no se iba a hacer por Sidra, sino por Parashot, con 54 partes y no con 154 como se hacía en el pasado. Esa es una cosa muy, muy relevante, porque creemos que la enseñanza y la forma siempre ha sido así, y no. Todo ha sido paulatinamente en un proceso de cambio. Otro dato interesante es con relación al número de personas que iban a hacer la lectura de la Torá, después de haber cuadrado todo, que hubiera minyan, que se hiciera todo debidamente en su orden, en su seder, era que en el pasado la lectura de la Torá únicamente la hacía el Baal Coré, que era la persona que hacía la lectura porque tenía el conocimiento de la entonación, de las pausas, de la forma, de las letras, porque entre otras cosas las Torás no tienen signos de puntuación ni tienen formas de puntuación como para ser guía de ello, y tendría que la persona tener un conocimiento no solamente del hebreo como tal, sino conocimiento de las palabras y de las mismas letras. Y por esa razón el Baal Coré era el que hacía la lectura de la Torá. ¿Y cuántas personas ascendían después de la época de la Mishnah? Se establece de que las personas que venían de una descendencia de Kohanim, de Cohen, iban a ser las primeras en poder hacer la lectura de la Torá. Acuérdense que se hacía a través de Sidra, y después los descendientes de levitas, y después los sabios. Entonces eran alrededor de 3, 4, hasta 5 personas, pero más adelante en el tiempo se estableció que iban a ser 7 personas, porque estaba el que aportaba, el que apoyaba a la obra, y se estableció en 7 personas que subían a hacer aliyá. Quizás por los 7 días de la semana, no sé, en ese dato específico no tengo una razón específica del por qué 7. Otro dato interesante es con relación a la Haftará, ¿por qué se lee Haftará en la lectura de la Torá? Y eso sí viene de la época de los Hasmoneos, cuando Antíoco Epifanes prohibió la lectura de la Torá en los templos, en la sinagoga, y el pueblo optó por buscar temas de los profetas que trataban con la correspondiente sidra que iban a estudiar ellos. Entonces se acomodaron las sidras, los comentarios de los profetas a temas que tenían que ver con la parashá del momento. Y de ahí comenzó eso. Cuando ya se estableció que se iba a quitar esa ley, quedó como costumbre la lectura de la Haftará de los profetas, pero quitándole evidentemente la lectura de los profetas en la fiesta de Purim, que no se lee los profetas, en Sukkot, que se lee Eclesiastés, en Sukkot se lee Eclesiastés, sí, en Coelet, en Purim se lee Esther, el 9 de Ab se lee Lamentaciones y Ijá en Shabbat, y la Haftará de Pesa que se lee Shira Shirim, o sea, el cantar de los cantares, y no se lee ningún profeta. Esto a nivel general es
espero que les haya gustado este pequeño siur y que sea para la salud de todos los enfermos de An Israel y especialmente de nuestra comunidad. Shalom, shalom a todos.